Bienvenidos a todos otro día más a Café y Micro. Hoy va a estar con nosotros Rodolfo Serrano. Bueno, Rodolfo es periodista del diario El País y también es poeta y escritor. Muy buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, para empezar, nuestra plataforma se llama Café y Micro y para empezar, para romper un poco el hielo, le queríamos preguntar si es usted muy cafetero, si toma mucho café. Pues sí, tomo bastante café. No es que ¿Toma mucho sea al día o...? excesivo, pero Ujú. pues mira, me tomo para desayunar café y a media tarde siempre me tomo un café. A veces cuando están mis hijos, pues me tomo el café después de comer además. ¿Cómo empezó usted la profesión? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos como periodista? Mira, yo empecé primero en unos periódicos técnicos hace ya muchísimos años, un Ujú. periódico que se llamaba Correo de la Construcción, que se dedicaba pues a informar sobre temas de construcción. Era un periódico bastante bueno que dependía del Times de Londres. Eran los accionistas de ese periódico. Ujú. Y de ahí estuve después en Diario 16, una temporada corta, y de Diario 16 me llamaron al País para Ujú. hacer unas suplencias de verano. Entonces no había como ahora, ahora todos sois becarios cuando Ah, empezáis, cosa que en mis tiempos no lo había. Los becarios de entonces teníamos el mismo sueldo que la persona a la que sustituíamos. Yo creo que en eso hemos perdido mucho en la profesión. Y entonces entré para hacer unas suplencias de verano de una persona que tomaba vacaciones y cuando acabé las vacaciones, pues les debió gustar mucho lo que yo escribía y me propusieron entrar. Y entonces entré pues a trabajar en la sección de economía del diario El País. ujú. Y bueno, durante su trayectoria, por ejemplo, en El País, que es el periódico más destacado en el que ha trabajado usted, ¿cómo fue evolucionando en todos los años que usted trabajó en el periódico? ¿Cómo cambió la manera de trabajar? Pues mira, durante el tiempo que yo trabajé en El País, la verdad es que no cambió gran cosa la forma de trabajar, ni cambiaron las condiciones, sino a mejor. Ujú. Eh, es decir, fuimos consolidando tanto, por ejemplo, el comité de redacción, que lo empezó a poner en marcha el País, como nuestra contribución también al Consejo Editorial. En el Consejo Editorial había un representante del comité de redacción y entonces era pues una manera de que los trabajadores tuviéramos también voz y voto a la hora de escribir un editorial, por ejemplo, o de mantener una postura al periódico respecto a una cuestión concreta, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, pues yo creo que fue el año dorado y los años dorados del periodismo, cuando los periodistas realmente teníamos bastante fuerza en las redacciones y nuestra opinión era bastante estimada por parte del director y sobre todo de los propietarios de la empresa. Ha comentado Carlos con anterioridad que usted, además de periodista, es también poeta. ¿Cómo ha afectado esto a su escritura periodística? ¿Qué tipo de retroalimentación ha existido? Pues mira, yo creo que un periodista debe de intentar leer mucho, poesía, novela, lo que sea, porque es muy importante a la hora de enfrentarse al papel en blanco. Lo más difícil, bueno, y vosotros lo sabréis, lo más difícil a la hora de empezar un artículo es cómo empiezas, no cómo lo continúas, sino la primera frase. Yo tenía un jefe de sección que se llamaba José Antonio Martínez Soler, un gran periodista, que cuando yo le iba a contar el tema que tenía pendiente para ese día, para publicar, él me decía, no me lo cuentes, pon solo el título y yo te diré. Y me decía, mira, Rodolfo, si eres capaz de poner un título, el artículo sale solo. Y yo creo que eso es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, creo que el hecho de mis inquietudes literarias han tenido mucho que ver con mi manera de escribir en periodismo. Yo creo que el periodismo tiene que ser muy literario también.
Tiene que ser concreto en ocasiones, pero en otras ocasiones tiene que ser un periodismo capaz de transmitir emoción y transmitir belleza. ¿Y cree usted que la poesía debería tener más valor o podría utilizarse más como medio de información o medio para transmitir información? Hombre, yo creo que la poesía siempre ha sido un instrumento de comunicación y se han contado cosas, hay poemas que cuentan grandes cosas. Por ejemplo, Neruda tiene todo un libro dedicado a América Latina, el Canto General, en el que realmente hace un repaso de lo que es América Latina, de su historia, de su presente y de su futuro, cuando él lo escribió. Y en ese sentido yo creo que la poesía tiene mucho que decir y es una forma de comunicación quizá un poco más bella que la prosa, pero un instrumento de comunicación muy importante. Ha mencionado también, aparte ya de la poesía, evidentemente donde usted destaca es en el periodismo sobre todo, y hemos hablado previamente del País. ¿Cómo fue su salida de este periódico? ¿Qué peso tiene la línea editorial en la libertad del periodista? La línea editorial tiene, te decía, mucha importancia en el trabajo del redactor, del periodista, porque yo creo que hay una simbiosis entre lo que el periodista piensa y siente y lo que en la línea editorial del periódico defiende, ¿no? Yo creo que lo ideal es que el periodista comulgue con la línea editorial y trate de hacer llegar a sus lectores lo mismo que está defendiendo como periódico. Es muy difícil estar en un medio y defender su línea editorial si no crees en ella. Yo me fui del periódico por otras razones. Fui porque había cumplido todo un ciclo profesional y yo no me sentía a gusto en el periódico porque habían cambiado algunas de las condiciones laborales e ideológicas y entonces preferí marcharme. Fue una marcha absolutamente consensuada, una marcha educada y me fui a buscar hacer otras cosas que me apetecía hacer más. Ya muy mayor, ¿eh? Ahora sobre este tema que estamos hablando de la línea editorial y demás, un tema que está muy de moda ahora mismo es hablar de la libertad de información. Usted ha conocido la etapa, básicamente el periodismo desde la transición hasta nuestro día. ¿Cree usted que ha habido un avance en la libertad de información o como muchas personas de su generación, usted cree que estamos yendo hacia atrás? Bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando yo hacía periodismo había libertad de información, por lo menos en el medio en el que yo trabajaba. Creo que había una gran libertad de información. Yo en los casi 30 años que he estado en el país, a mí nunca me han corregido un texto. Y esto puede parecer extraño. Os aseguro que nunca me han corregido un texto. Pueden haberme sugerido si determinado titular no podría ir mejor de otra manera, que eso es un trabajo que hacen todos los redactores jefes o los editores de los periódicos, ¿no? Porque entienden que es más claro. Pero yo no he sentido en el periódico, en el tiempo que estuve, y como periodista, yo no he sentido nunca ningún atentado a la libertad de expresión. No me he sentido nunca condicionado. Hoy no lo sé, hoy me da la sensación, por lo que veo, que sí existe una cierta presión de las empresas sobre los redactores. Esto tiene mucho que ver con la situación económica de las empresas. Si la empresa va muy bien y está ganando dinero, como era el caso del País cuando yo estaba en él, el propietario de la empresa se meterá lo menos posible en el trabajo de los redactores, porque el negocio funciona. Cuando el negocio no funciona, el empresario busca la manera de financiar ese medio y muchas veces esa financiación va en contra de la libertad de expresión del propio medio. No sé si me explico, pero es lo que yo pienso, ¿no? Y Sí, entonces, en ese sentido, yo creo que ahora puede que haya menos libertad de expresión, porque ya no hay propietarios.
Ya no hay grandes propietarios, ahora son los bancos, son las entidades financieras los que tienen los medios y ellos tienen unos intereses que intentan que los periodistas defiendan. Hoy ha habido además, siguiendo hablando del periodismo, hoy ha habido un momento muy impactante en el presente del periodismo en nuestro país, con básicamente lo que ha ocurrido durante el debate electoral que estaba siendo moderado por Àngels Barceló, todo lo que ha ocurrido en la cadena SER. Usted, como persona Sí. totalmente experimentada en este mundo, ¿cómo crees que debe actuar un periodista ante una situación así? Yo hubiera hecho otra cosa. Creo que Ángel Barceló está muy bien, pero yo hubiera ido más allá. Creo que cuando una persona pierde el respeto hacia los demás que están a su alrededor y que están intentando dialogar y una persona se niega a ese diálogo, como ha sido el caso de la señora Monasterio, y además provoca la salida de otra persona, creo que la moderadora tenía que haberle invitado a la señora Monasterio a abandonar el debate, porque está en las facultades del moderador. El moderador tiene que respetar a sus invitados, pero no tiene que permitirles ni insultos, ni mala educación, ni el tono con el que se ha desarrollado toda la información. Yo hubiera ido más allá que Ángel Barceló, que yo creo que actúa bien, pero que podía haber ido un poco más allá. Yo lo hubiera expulsado, lo hubiera invitado a que abandonara la reunión. Ahora mismo vivimos una etapa en la que el periodismo pues, está evolucionando claramente, están entrando con mucha fuerza los nuevos contenidos en plataformas así online, como puede ser plataformas también en directo. Por ejemplo, la radio ahora mismo es un contenido que también se ve, porque la radio se ve, se retransmite a través de plataformas como YouTube en directo. Y bueno, le queríamos preguntar que cómo observa usted, así a grandes rasgos, la situación actual de la profesión. Si cree que estos nuevos medios, estos medios en streaming, online y tal, si pueden derrocar a los medios tradicionales como son la radio, la televisión, la prensa. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que han hecho los nuevos medios de comunicación, las nuevas técnicas, los nuevos instrumentos de comunicación, como es todo lo que tú acabas de decir, que yo soy incapaz de repetir, aunque sepa lo que es, yo creo que lo que ha hecho ha sido dar más instrumentos para el conocimiento y la comunicación entre las personas. Pero eso tiene que estar, no controlado, pero tiene que estar de alguna manera encajado dentro de la propia sociedad. Es decir, yo creo que afortunadamente el periodismo ha ido encontrando otros caminos, igual que en su momento fue el papel, y cada vez el papel va desapareciendo más y ahora todo se hace a través de lo digital, posiblemente en el futuro, y ya están apareciendo otras formas de comunicación que mezclan lo que puede ser un digital pues con la televisión, por ejemplo, que antes era un poco impensable que un medio tuviera su propio equipo de televisión y nos lo ofreciera en el momento, ¿no? Eso debería servir para que la comunicación y la información fuera mejor de lo que es y fuera una información realmente útil para la gente, cosa que yo creo que no lo es tanto. Yo creo que en el fondo muchas veces son instrumentos para el odio, para el resentimiento o para el odio, para el resentimiento o para intereses que no tienen nada que ver con la información. Puede ser pues, el defender determinadas ideas que son fascistas o que van contra los demás. Todos los medios tienen que tener una cosa muy importante, que es la ética, que eso parece que suena un poco antiguo, pero es que la ética es muy importante. Sin ética no hay información fiable ni hay información que merezca la pena. Creo que todos los periodistas deben tener por encima de todo un sentimiento ético ante la vida y ante lo que escriben. Y bueno, ya que nosotros somos estudiantes de periodismo y de comunicación audiovisual, pues le queríamos pedir o preguntar qué consejo daría usted a la gente que está empezando ahora en el periodismo, la gente que estamos estudiando y que tenemos pues ciertas ambiciones en esta profesión. Pues mira, yo os diría que seáis valientes y sobre todo que seáis honestos. Un periodista, por encima de todo, tiene que ser honesto.
Yo en un libro que escribí sobre periodismo decía que más que periodistas imparciales, hace falta periodistas honestos. ¿Por qué? Pues porque si eres honesto y tienes eso como norma principal, pues harás un buen periodismo. La imparcialidad absoluta no existe. Tú no puedes ser imparcial del todo. Tú tienes tus propias creencias, tienes tus propios deseos, tus propios gustos, y quieras que no, todo eso termina influyendo en la información que haces. Cuando te pones a escribir, cuando te pones a informar en radio, inevitablemente vas a tu propio corazón y a tu propia cabeza y formas y hablas según lo que tú crees. Por eso yo creo que sobre todo el periodista tiene que ser honesto, tiene que ser una persona incorruptible en el sentido de que la verdad debe estar por encima de todo. Si se equivoca, siendo honesto, no pasa nada por rectificar. Yo he rectificado muchas veces a lo largo de mi vida y muchos periodistas mejores que yo han sido capaces de rectificar y decir me he equivocado y pedir perdón. Pero eran periodistas honestos. Yo creo que hay que ser honesto. En el panorama actual, porque bueno, usted ya, si no me equivoco, ya está retirado del ejercicio Estoy del periodismo. jubilado, ya tengo mis años. Pues le quería preguntar, ¿cuál es para usted ahora mismo el mejor periodista del panorama o para usted el referente periodístico ahora mismo que hay en España? Bueno, hay gente joven muy buena, ¿eh? Pues mira, el Ballín de la Vanguardia, yo creo que es un gran periodista. Es un hombre que hace una buena información y que todos sabemos que es de una tendencia de izquierdas, pero hace una buena información. Berlín, Manuel Rico, Maraña, digo por decir Sí. distintas edades, porque Maraña es un poco mayor que Berlín y sin embargo hay otros que no lo son tanto, por lo menos a mí no me lo parece. Pero mis referencias periodísticas en este momento están entre los jóvenes. Está entre Manuel Rico, por ejemplo, está entre Manuel Rico, está Ballín, como he dicho, y Fernando Berlín, por ejemplo. En esos están mis referencias periodísticas. Me parece que hacen una buena información. Hay más, pero fundamentales. Ignacio Escolar también, me apuntan por aquí. Sí. Bueno, y gracias a su labor, bueno, a su punto donde usted estaba, a su posición como periodista, ¿quién ha sido la persona a la que más ilusión le ha hecho conocer o incluso entrevistar? Pues mira, bastante gente, por ejemplo. Es que yo soy muy mayor y he conocido prácticamente a todo el mundo. Yo conocí pues a Marcino Camacho, a Nicolás Redondo, a Julio Anguita, a Felipe González. Pues he conocido prácticamente pues a todos los políticos de entonces y sindicalistas de entonces, ¿no? Con todos he tenido una relación medio regular, porque influía mucho también el que yo hacía una información o yo creía que hacía una información honesta que no siempre era agradable para las personas que lo leían. Pero me he llevado bien con ellos y he procurado respetarles. No te podría nombrar a nadie en concreto. Te podría decir que Julián Guita para mí, persona a la que yo critiqué mucho, sin embargo humanamente conecté mucho con él. Por ejemplo, con Nicolás Redondo me pasó lo mismo, con Marcino Camacho. Con Felipe González tuve un trato mínimo, quiero decir, como periodista que alguna vez le saludó y que alguna vez acudió a alguna reunión que él hizo, ¿no? Y bueno, pues esos, todos me hicieron ilusión y me parecieron personas muy agradables y muy dignas. Bueno, y tirando por la misma línea, era preguntarle con qué periodista o qué comunicador o profesional de la comunicación, con cuál le ha hecho especial ilusión haber compartido redacción o haber trabajado con él. Pues mira, con bastantes. Por ejemplo, yo compartí redacción con este que te he nombrado, con Martínez Soler, también con Joaquín Estefanía, que son referentes periodísticos y todavía lo son. Son gente que hizo una gran labor, con Sol Gallego, que son directores del periódico con los que estuve muy cerca de ellos,
con la gente del país, pues con todos, ¿no? Y fuera del país, pues yo me he sentido muy cercano a Iñaki Gabilondo, por ejemplo. Me ha parecido siempre una persona honesta y que hacía una buena información. Y en fin, no sé, tendría que ponerme a dar vueltas con quién, pero no he tenido grandes enemigos en periodismo y como referentes de verdad estos que te estoy diciendo. También quería preguntarle sobre, bueno, volviendo un poco a su trayectoria como periodista, que recuerde usted así, ¿cuál ha sido su momento peor en el que usted se sintiera como profesional y su mejor momento en el que tenga mejor recuerdo? Pues mira, el peor momento fue cuando yo hice una información que perjudicaba a los sindicatos y los sindicatos dijeron que uno de los sindicatos dijo, un líder sindical de entonces, pues dijo que yo estaba a sueldo de la CIA y que por eso había sacado aquella información. Y hubo un movimiento por parte de ese sindicato para que el periódico me expulsara me echaran del periódico, ¿no? Fueron días muy graves, muy duros para mí, sufrí mucho y finalmente se demostró que lo que yo había publicado, que era un informe secreto sobre los sindicatos, pues era cierto y real. Y había sido así y al final se terminó demostrando y no ocurrió nada. También he de decir que en aquel momento tanto el director, Juan Luis Cebrián, como la redacción o la gente que estaba más cerca de mí, como Augusto del Cader, su director, o Martínez Soler, como te he dicho antes, me apoyaron contra viento y marea y me dieron todas las oportunidades para que yo demostrara que lo que yo había publicado era cierto. Es más, contaré una anécdota que tiene su cierta gracia. Cuando yo conseguí el documento, porque yo lo había sacado a raíz de varias conversaciones con distinta gente, y luego conseguí el documento en el que se probaba todo lo que yo había dicho. Cuando yo fui al director a decirle, tengo ya el documento, el director me dijo, era Juan Luis Cebrián, me dijo, yo no quiero verlo. Yo siempre he sabido que tú tenías razón. Y si no hubieras tenido la culpa, hubiera sido mía por haber permitido que ese error se publicara. Eran directores de entonces. No sé si ahora les encontraría igual. Nosotros queríamos también preguntarle por cuál es su cantautor preferido. A ver qué os digo. ¿Quién es mi cantautor favorito? Bueno, mi cantautor favorito evidentemente es Ismael Serrano. Hay otros que me gustan mucho. Pablo Guerrero, por ejemplo, Paco Ibáñez, Serrat, Sabina. Por encima de todos está naturalmente Ismael Serrano. Pero me gusta incluso Loquillo. Loquillo me encanta. No es cantautor, es un rockero, pero ahora está cantando mucho a los poetas. No sé si lo habéis oído. No, no lo sé. Y es muy bueno. Pues eso es. Bueno, ¿Algo más? y no, pues Ismael Serrano tiene pues una canción muy conocida que es, pues, Cuéntame, papá. Papá, Sí, cuéntame otra vez, mejor sí, dicho. sí. ¿Qué nos puede decir de esa canción? ¿Le ha dedicado alguna canción más? Pues mira, Jaume Sisa, que es otro cantautor, amigo mío, cuando oyó la canción esta por primera vez, me cogió por el hombro y me dijo, esto es una puñalada por la espalda. Cuando oyó la canción, cantarla a Ismael. De esa canción poco os puedo contar, porque yo creo que ya están de todos, que todos sentimos algo de ella, ¿no? Yo creo que incluso vosotros, que sois tan jóvenes, también veréis que hay mucho mensaje en esa canción para la gente joven, porque no es solo el mayo 68, es el afán de cambio, ¿no? Y yo creo que ese está en vosotros, fundamentalmente. La canción, como sabéis, es de Ismael y de Daniel, mis dos hijos, y en ese sentido me siento muy orgulloso de esa canción, creo que es una gran canción, y creo sobre todo que lo que hace es plantear un dilema que siempre ha habido, que es el dilema entre los jóvenes y los más mayores, es decir, los jóvenes que reivindican su sitio y que reivindican su espacio y su lucha. Y en ese sentido me parece que es una canción que será eterna.
Y bueno, pues nada, ya por acabar, unas preguntas así más Las que indiscretas. queráis. Nada, ya le iba a preguntar si quiere decirlo, si está ya vacunado. Sí, estoy vacunado, porque además fuimos mi mujer y yo a otras cosas, al centro de salud, y cuando llegamos allí, resulta que dijimos la edad que teníamos y que cuando nos tocaba, y dio la casualidad que ese mismo día había varios viales de vacuna que no habían ido a ponérselos y sobraban. Nos dijeron si lo queríamos y naturalmente dijimos Por que supuesto, sí, ¿verdad? y nos vacunaron. Así Vale. que estamos encantadísimos. Y bueno, y una vez ya sepa que tiene inmunidad, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Así, una vez ya... Bueno, pues abrazar a mis nietos. Lo primero es abrazar a mis nietos, porque salgo poco, pero ya he salido alguna vez con muchas precauciones. El domingo voy a presentar un libro de poemas, precisamente, y iré con mucho cuidado, aunque ya estoy vacunado, pero hay que pensar también en los demás. Claro. Y sobre todo hay que tener cuidado en las reuniones y no perder nunca el cuidado a la hora de ponerte la mascarilla, de separarte de la gente, etcétera, ¿no? Pero lo primero que haré sin duda será abrazar a mis nietos, que los pobres hace mucho que no les veo, y cuando les veo, pues siempre es de lejos. Claro, ya apetece sobre todo, imagino. Pues nada, Me pues apetece mucho. hasta aquí todo. Simplemente decirle que muchas gracias. Muchas gracias por habernos atendido, por haber sido tan amable y nada. Y que hasta la próxima. Nada, lo que queráis, tenéis mi correo. Cualquier cosa que queráis de esto, de otra cosa, lo tenéis a vuestra disposición y encantado de hablar con vosotros. Muchas gracias de verdad y que tengáis mucha suerte, sobre todo que tengáis mucha suerte.